Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45-115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Dios no me olvidó en medio del diluvio, basado en el capítulo 6 al 9 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a darte a ti gracias por tu infinita misericordia y la oportunidad que me brindas una vez más de venir a la iglesia, de unirme a mis hermanos a adorar. Hoy, Padre bueno, quiero poner en tus manos la vida de nuestros pastores. Ilumina sus mentes, sus corazones, para que el mensaje que escuchemos el día de hoy nos permita reflexionar, darnos una mirada interna a nuestra vida para presentarnos ante ti limpios. Amén. Bendiciones y bienvenidos. A cada uno de los que aquí estamos, vemos o escuchamos este mensaje. Gracias, Señor, porque no maquillas las historias, sino que las cuentas con la realidad para nosotros vernos reflejados en ellas y así cambiar. Gracias por tu Espíritu que nos dirige. Amén. Estamos viendo Génesis y para quienes en esta iglesia pues no han visto o no han escuchado estas predicaciones, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y Instagram, en todas nuestras redes sociales. Ahí pueden ver toda esta serie de Génesis. Vamos en el capítulo 6, pero vamos a ver hoy 6 y 9 y vamos a tratar de explicar en qué consiste esto de Génesis 6 al 9. La parte de usted cuando lee una novela puede encontrarse con novelas policíacas, puede encontrarse con novelas de amor, puede encontrarse con novelas que tengan que ver con con temáticas. Cuando usted va a ver dibujos animados, usted observa que son muñequitos que hablan, o cuando ve una película a seres humanos desarrollando un tema. Esa es una forma, o ese es un género de contar historias. Cuando vemos Génesis 6 al 9, es una historia que se está contando de una situación particular de unos personajes y se cuenta de una forma que quizá para cada época tiene su estilo de entender las cosas. Cuando Moisés escribió esta porción del 6 al 9, la escribió de una manera que ellos la pudieran entender. Nosotros a veces contamos, para contar de pronto una situación triste, podemos contar una historia de alguien que vivió esa situación. Podemos tener humor negro para contar algo de algo que está sucediendo en nuestra vida o en la nación, o un chiste para reírnos. Todas son las formas de contar una historia. Moisés tiene esa forma, y esa forma con la que él cuenta esta historia de Génesis 6 al 9 se llama quiasmo. Pero para hacerme más entendido, Dios siempre nos habla de muchas maneras y vamos a mirar qué es lo del quiasmo. El quiasmo tiene que ver con algo. Comienza en 6:9 y termina en 9:20. No quiere decir algo. Vamos a ver la historia de Noé. ¿Cómo es la historia de Noé? El quiasmo es como esto, es como un puente. Imagínese un puente donde tiene una entrada y tiene una finalización. Usted entra, vamos a decir, por el lado norte del puente y va a salir por el lado sur del puente. ¿Cómo hace usted para pasar a ese puente o cruzar el puente? Entra, camina y sale. Ese puente inicia con la historia de Noé. Noé es justo en un mundo torcido, pero obedece aunque no entiende qué es lo que Dios le está diciendo, porque le dice construya un arca. Si sabía o no sabía, él empieza a construir el arca. Y resulta, y vamos a imaginarnos, si vamos por el puente, imagínese, entró al puente
cualquier puente entró y usted llega a la mitad y se encuentra un hueco. ¿Qué pasa? ¿Pasa o no pasa? Posiblemente no pueda pasar. Entonces, en este quiasmo o en este puente de Noé que entra en el capítulo 6 y finaliza en el capítulo 9, él pasa y se encuentra en la mitad una frasecita cortica, capítulo 8, versículo 1, que dice: y se acordó Dios de Noé. Eso es lo que sostiene ese puente. Y luego sigue caminando y Dios le dice que adore. Cuando el hombre termina el diluvio, Dios le dice: vas a salir. Y él sale, levanta un altar y adora a Dios. Ya cruzó el puente, Dios le dijo, se acordó de él, hizo descender las aguas y el hombre sale y adora a Dios después del diluvio. Pero termina con un tropiezo el hombre. Termina en la cantina del barrio, borrachito. Entonces el hombre entra muy fiel al Señor en el capítulo 6, tiene la certeza de que arriba está Dios y Dios se acordó de Noé, sigue caminando y Dios le dice, después de que le dijo, entra, se acuerda Dios de él, le dice, sal. Y el hombre sale y ese es el quiasmo. Entra y sale. Y en esa historia es donde todos nos vamos a ver reflejado un poquito. ¿Puede seguir pasando la diapositiva, por favor? Eso es un quiasmo. Entonces sigamos, por favor, avanzando. La siguiente diapositiva. Aquí hay una explicación. Para que entendamos eso, los extremos son capítulo 6, donde entra ¿quién? Noé. Y el capítulo 9, donde sale ¿quién? Noé. Esos son los extremos. Ya hemos visto, él es un hombre justo en un mundo corrompido completamente. El justo empieza caminando y tropieza en un momento dado, pero la gracia de Dios no se quita de su vida. El hombre, según la historia, nos habla de su justicia y la gracia de Dios. Es decir, el hombre es fiel, el hombre fue frágil, sin embargo la gracia de Dios no se apartó de la vida de él. Sigamos, por favor. Y encontramos en la vida de Noé algo, y es que el hombre obedece aunque no entienda. Como les dije ahorita, hay un plano. Dios le dice, te vas a construir un arca de tales medidas. Él obedece. Después de que pasa el barco por todo el diluvio, le dice, salga. Y el hombre sale y adora. Obedece y adora. Entonces, lo que Noé muestra en este caminar de este puente es que obedece y adora. Ahí también nos podemos ver reflejados en esta palabra de Dios para nosotros. Sigamos. Entonces, la explicación de todo esto, el meollo del asunto de esto que les estoy diciendo, es la frasecita, y se acordó Dios de Noé. Realmente esa es la historia, toda la historia se resume en esto, y Dios se acordó de Noé. Contiene toda la historia, es como si vamos por el puente, vamos en el vehículo, vamos caminando y nos encontramos una abertura de largo a largo por todo el puente, no hay forma de pasar. Pero aquí sí hay forma porque Dios se acordó de Noé, no hay ningún peligro. Él entró con su fidelidad y salió con una, ¿qué? Fragilidad. Salió con un fracaso. Fidelidad, fracaso, y en esas dos tensiones, fidelidad y fracaso, es que nosotros también estamos viviendo. Sigamos, por favor. Entonces, los quiasmos, como lo escribe Moisés, es eso. Es toda una historia que va capítulo 6 hasta el capítulo 9. El lado A, o el puente para entrar, es el capítulo 6 y entra Noé. En la mitad está el meollo del asunto y se acordó Dios. Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé.
Y el otro extremo es, y salió Noé, adoró a Dios y se emborrachó. Esa es la historia que nos muestra todo esto. Si no está en esa historia, en ese puente, y Dios vio, eso no funciona. O sea, la historia no tiene ningún fin, fracaso total. Pero como sí dice, y vio Dios, eso es lo más importante de esta historia. Sigamos. Así que yo creo que en esta historia nosotros nos podemos ver reflejados. Y es donde usted y yo podemos decir, mi vida es como un puente. Lo que me sostiene no es lo que yo hago para Dios, sino que Dios siempre se acuerda de mí. Dios se acuerda de Ilvia, Dios se acuerda de Alejandra, Dios se acuerda de Javier, Dios se acuerda de Auraluz, Dios se acuerda de Marta, de todos los que estamos acá. Entre esa fidelidad y esa fragilidad siempre vamos a tener, y Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Esa es la idea de este puente, de ese recorrido que inicia Noé. Y sigamos, por favor. Entonces, encontramos, siga. Yo camino recto en un barrio torcido por completo. ¿Será que usted también está en una familia torcida, en un barrio torcido? ¿O usted anda en un lugar donde todo es santidad, donde todo es gloria a Dios en obediencia? ¿Estamos en eso o no? Porque Noé caminó en un barrio completamente torcido. ¿Y qué es entonces lo que vamos a tratar de mirar? Esa firmeza y esa fragilidad, y cómo Dios está ahí observándonos. Vamos a hablar un poquito del ascenso. Entonces él comienza entrando, ya sabemos, es el extremo del puente, entra, Dios le dice que entre, Dios lo ve que es justo. El capítulo 6 de Génesis, versículos 9 al 11, dice de la siguiente manera para quienes tienen la escritura ahí. Génesis 6, versículos 9 al 11. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Era justo, la tierra era corrompida y está en el ascenso hacia Dios, mientras el mundo está en su descenso. Para esto, pues podemos ver la historia de este señor llamado Don Noé Ramírez. Y Don Noé Ramírez vivía en el barrio La Quebradita, donde la corrupción era tan normal que ya no escandalizaba. Robos al mediodía, peleas cada noche, contratos amañados y chismes en cada andén. Las líneas de la ética o líneas éticas estaban tan torcidas que parecían espaguetis. Pero Noé era un contraste ambulante. Don Noé Ramírez. No gritaba, no se dejaba comprar, no hacía trampas, no acomodaba presupuestos para quedarse con un porcentaje y no jugaba al famoso todos lo hacen. Entonces, ¿por qué yo no? Era raro, demasiado raro. Honesto en tiempos donde la honestidad ya no tiene likes. Un día, Sofía, su hija, explotó: papá, ¿para qué caminar recto si igual se burlan? Él la miró con cariño y soltó una frase que parecía salida de este libro de Génesis. Mira, yo no camino recto para caerle bien al barrio. Camino con Dios aunque toque caminar solo. Desde la casa de al lado, don Elías, experto en burla deportiva, gritaba cada tanto: Noé,
Despierte, hermano. La gente buena se queda pobre. Haga la vuelta. Pero Noé Ramírez no se movía por el ruido del barrio, sino por la fidelidad del pacto, mientras todos bajaban delante de Dios, él subía delante de Dios. Entonces, en el pasaje, como lo hemos visto, 6:9, lo acabamos de leer, es justo, es perfecto en sus generaciones. Perfecto no quiere decir que no va a fallar. Perfecto no quiere decir que no es frágil. Por eso, firme en su caminar con Dios, pero frágil en su humanidad, como somos todos nosotros. Pero dice que caminó con Dios y eso es lo importante. Y la idea es que Dios sigue buscando gente que camine con Él. Y eso lo sigue Él mirando. Aun cuando en las calles están torcidas todas estas situaciones de valores y de lo que es socialmente todo torcido, hoy, si miramos bien, la justicia no es pose ni perfección de vitrina. Todos creo que hemos caído en la corrupción de una u otra manera. Lo que es justicia es perseverancia fiel. Mi justicia no es encajar en el mundo. Mi justicia es caminar con Dios, aunque toque caminar en contracorriente. Entonces, hay que definir esa justicia, no con términos y de palabras, sino cómo es que se ve la justicia de Noé. La justicia de Noé se ve en su relación con Dios. Su relación con Dios lo llevó a ser justo. Era diferente a esa sociedad. Lo mismo que el caso de don Noé Ramírez en el barrio La Quebradita. Noé en el Nuevo Testamento es visto como un hombre fiel. Y Pedro mira la vida de Noé. Y él no ve un héroe brillante, él no ve un hombre que está en las redes sociales y tiene la iglesia más grande del mundo y los likes son, mejor dicho, ya gana, los diezmos le entran es por las redes sociales y por todo lo que les dan de visto. No, él es un hombre fiel. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, dice así de Pedro, de Noé, dice Pedro así. Él era paciente. Mire, no había señales de nada. No tenía todos los recursos que tenemos hoy. Y Dios lo llamó así, pregonero de justicia. Así lo llamó Pedro, pregonero de justicia. Habló aunque nadie escuchara. Y la mejor manera de hablar de él no relaciona qué fue lo que habló. Lo que él habló, desde la perspectiva que logro entender, fue un evangelio. ¿Qué clase de evangelio? ¿Conocía a Cristo? No, todavía no había aparecido Cristo. ¿Qué pudo haber hablado entonces del evangelio? Lo único que hizo fue una vida práctica. Durante 120 años cogió el martillo, la madera y todos los elementos que necesitaba para construir un arca. Y esa fue su forma de pregonar, hablar, no sino con hechos. Construyó un arca y al que le preguntaba, ¿va a venir un diluvio? ¿Y qué es un diluvio? No sé, pero Dios me dijo que construyera un arca. Fue pregonero de justicia y nadie se interesó. Vivió correctamente aunque nadie lo imitara. Si usted observa todos los paradigmas que tenemos en redes sociales, la gente quiere imitarlos a todos, pero nadie quiere imitar a Jesús. Construyó aunque nadie lo entendiera. Era una generación marcada por la corrupción, como es hoy en día. Corrupción y demás delitos y demás pecados. Entonces, esa idea de Noé, como lo relaciona Pedro, como lo vemos acá entrando en ese camino de Dios, sus generaciones buenas, donde él dejó a su generación marcado algo de Dios, no malo, y pregonero sin palabras sino con hechos,
Quiero relacionarlo con la historia de ese violinista del metro, el violinista del metro vacío. Resulta que en el año 2007, el violinista Joshua Bell, uno de los mejores del mundo, hizo un experimento en una estación del metro en la ciudad de Washington. La noche anterior había llenado un teatro con entradas costosísimas. Esa mañana tocó gratis, sin anuncios, sin luces, sin público, asegurado. Es decir, el sábado en la noche hizo su concierto, boletería carísima, se llenó. Y a la mañana siguiente del domingo, entonces, durante 45 minutos, el hombre tocó lo de Bach en un violín súper costoso, más o menos unos $3 millones, y lo impensable sucedió. ¿Qué sucedió? Más de 1,000 personas pasaron a su lado y ninguno se dio cuenta. Acomodándolo a la historia, solo 7 personas se detuvieron a escucharlo. Nadie reconoció la calidad de lo que él estaba haciendo. Nadie imaginó quién era el hombre. Bell tocó con la misma excelencia del teatro, donde todo fue costosísimo y donde hubo mucha publicidad, aunque en ese metro, pues tocó y todo estaba vacío, como en los días de Noé. ¿Le ha tocado a usted ser pregonero de justicia en su casa donde nadie le presta atención? Donde nadie se da cuenta ni le interesa el cambio de vida ni el mejor regalo que le hayan dado, que es la salvación. ¿Le ha tocado? Nos ha tocado a todos. Ese era Noé, por eso nos vemos reflejados en esta historia. Y un periodista dijo acerca de esta anécdota de este violinista: la grandeza no deja de ser grande porque nadie la aplaude. Seguirá siendo grandeza si nadie la aplauda. Usted siga siendo un justo, es decir, ¿justo qué es? Relación con Dios. No midamos en palabras qué es justo, no era justo, no. ¿Qué quiere decir eso en el diccionario? No, justo según la historia es caminó con Dios. Justos somos todos porque caminamos con Dios, ¿o no? Obvio, caminamos con Dios, ahí está nuestra justicia. Entonces, eso fue lo que le pasó a Noé. En un mundo donde él estaba, el mundo pasaba de largo, pero él obedecía. Él subía, los desobedientes bajaban. En esa frasecita de Génesis 8:1, y miró Dios a Noé, pero obvio que también vio a todo el mundo, porque después viene el diluvio. Nadie escuchaba, pero él proclamaba el evangelio con martillo y madera. Y Dios guardaba silencio, pero él construía. Así que caminar con Dios hoy no es hacerlo en las redes que aplauden y mandan esos mensajes por todas partes, o tener cultos llenos y llenos y llenos de personas e iglesias por toda la ciudad y por todo el mundo. No, la verdad no es eso. Caminar con Dios es cuando precisamente yo estoy en comunión con Dios. Es eso. ¿Usted está en comunión con Dios? Eso es justicia. Y es donde yo reconozco mi condición, fiel y frágil. Y en esa tensión de fiel al Señor y esa fragilidad, Dios me está observando y yo me tengo que mantener bien. No llegar al fracaso, no llegar a truncar lo que Dios ha hecho en mí. Si nadie entiende su fe, eso le está recordando a Noé. Noé no fue entendido, Noé no fue escuchado. Entonces, si a usted no lo entienden, no entienden cuál es su fe, hermano, tranquilo, que también le pasó a Noé. Estamos por el mismo puente, estamos entrando por la misma parte, estamos caminando. La fidelidad a Dios no brilla porque le digan a usted eso. Se refleja en los talleres que Dios lo mete a usted. Yo
estoy llamando a esas situaciones de nuestra vida como el sufrimiento, como la capacitación de Dios. Dios nos capacita en el sufrimiento, por ejemplo, porque el sufrimiento, dice Corintios, nos capacita para enseñar a otros. Entonces, por la situación, por ejemplo, en este caso tan específico, de la fe de Noé, que fue desapercibida, a usted le puede pasar lo mismo y quizás sea el taller de Dios. Quizás como a Noé nadie le vio la fe, a usted tampoco nadie le ve la fe, pero eso no lo desanime. Es precisamente la capacitación de Dios, donde usted sigue subiendo y los demás están bajando. Pero usted va a ser leído, usted va a ser escuchado. Llegará el momento en que eso llegue a pasar. Yo sigo caminando con el Señor. Yo creo que ustedes también pueden decir lo mismo. Yo sigo caminando con el Señor, aunque el mundo tenga ruidos, tenga corrupción, aunque la vida sea un caos, aunque parezca que nadie escuche mi mensaje, mi fe, nadie escucha mi fe, yo sigo contigo, Señor. Usted puede decir eso. Aunque nadie escuche su fe, usted puede seguir diciendo, ¿sigo caminando con el Señor? ¿Sí? Bien. Porque no importa, para seguir ilustrando esta imagen, don Julián, el barrendero invisible, en el barrio San Eduardo hay un barrendero llamado don Julián, y por 30 años ha limpiado la misma calle a las 4 de la mañana, nadie lo aplaude, nadie sabe su historia, nadie le dice gracias, y un día un empresario instaló cámaras por los robos en la cuadra, y al revisar las grabaciones descubrió que don Julián ajustaba las tapas del alcantarillado para que nadie se fuera a accidentar. Quitaba los vidrios para que nadie llegara a herirse con ellos. Acomodaba el jardín y arreglaba maticas por ahí y cuidaba la cuadra mejor que todos los vecinos juntos. Y la calle, a la que nadie le prestaba atención, estaba hermosa porque había alguien que estaba haciendo un trabajo. Así es Noé. Así puede ser la vida de nosotros, la suya y la mía, en la sociedad o en la familia en la que Dios nos ha puesto. Nadie se da cuenta, pero Dios sí, porque recuerde, en la mitad del capítulo 6 al 9, en el capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dios se acordó de Noé en la vida suya. Desde que comenzó su cristianismo hasta cuando finalice, Dios se acuerda de usted, de usted. Dios se acuerda de Javier, dígalo en su propio nombre, Dios se acuerda de usted. Entre esa fidelidad, firmeza y esa fragilidad, siempre, así nadie aplauda, así nadie diga nada. Entonces uno puede ver aquí algo muy bonito y es ¿Cómo, aunque no me hable de Cristo, porque este pasaje no me habla de Cristo, porque no conocían a Cristo de ninguna manera, el Antiguo Testamento y en esta historia deja una pregunta que yo la trato de escarbar y la encuentro así? ¿Habrá algún justo que pueda representar la humanidad ante Dios? Noé era justo y hay que mirar, ese Noé justo entre fiel y fragilidad, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó el hombre? Borracho. La pregunta es esa. Entonces, si este que era justo, entonces pregunto, ¿habrá algún hombre o alguna mujer justa que pueda representar a la humanidad ante Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Quién? Jesús, sí. De él dice la Escritura. Noé, podemos decir acá, es como un anticipo, pero limitado, porque Cristo es el justo fiel. Dice Hechos 3:14, el santo y justo. Dice Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte. Y dice Primera de Pedro 2:22, sin pecado. Ese es el justo. Y nosotros andamos entre esa tensión, fiel o firme y la fragilidad. Pero ahí está Dios.
Y ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Entonces, el centro de esta historia es ese capítulo 8 y se acordó Dios de Noé. Y ahí es entonces donde un hombre recto en un mundo torcido encontramos ese contraste, integridad versus normalización del mal. Y la fidelidad parece extraña, pero sostiene. Nos han tratado de raros por nuestra fe. No importa, porque es lo que le pasó a Noé. Ahí está ese hombre. Pero entonces vamos a ver el otro extremo. Y ahí es donde sigo siendo humano, pero la gracia me sostiene. Génesis 9, al otro extremo, nos vamos para el otro extremo. Génesis 9, versículos 18 al 29. ¿Qué nos dice? Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, bullying. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Digo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y Noé aparece por allá en el capítulo 5. Y toda esa generación, 8 generaciones, siempre daban los nombres, y murió. Que en paz descanse. Y de Noé no se dice nada en ese capítulo 5, simplemente que fue justo. Y allí está toda la historia de él, 6, 7, 8 y 9. Y en el 9 ya, que en paz descanse, también muere. Pero ahí es donde está en esta vida de él lo que es: sigo siendo humano, pero la gracia me sostiene. Noé, el justo, tropieza. Y quizás está la parte de la historia que es bastante incómoda, no es como la mejor, porque ¿cómo vamos a decir de Noé que caminó con Dios, que se pegó una emborrachadita? No, que fueron 2 o 3 guaritos que me tomé y eso lo patració hasta dejarlo desnudo. No, el hombre se emborrachó. Fiel y ¿qué? Frágil. Dios está observando. Fieles todos desde que comenzamos en el cristianismo, pero frágiles en todo este camino del puente. Pero Dios sigue ¿qué? Viéndonos a todos. Noé, el hombre que caminó con Dios, termina borracho, desnudo. Uno de sus hijos le hace bullying, hay vergüenza. Can reacciona con irrespeto. Sem y Jafet responden con honra y se pronuncian bendiciones y maldiciones que marcarán la historia bíblica, que eso sería bueno para otro tema. Y el mensaje es claro acá. ¿Cuál es el mensaje que es claro en esta porción? La justicia de Noé es real, es decir, caminaba con Dios, ¿sí o no?
Eso es real, pero es humana, la fragilidad humana. Se me chispoteó. La primera mirada no la puedo evitar, pero la segunda sí. ¿La evitamos o no la evitamos? Cada uno mira, porque de primera no podemos evitar, pero la segunda, es que ya me gustó. Esa la podemos evitar. Ahí está. Justicia camina relación con Dios, pero es humano y su humanidad le quiere dominar. Y resulta que el hombre acá ya ha descendido y entonces está en el nuevo mundo. Llega un nuevo mundo después del diluvio, pero la fragilidad continúa en su corazón. Sigamos, por favor. La justicia bíblica es relación. La integridad brilla más cuando todo está torcido. Noé sube mientras el mundo baja. Quizás hemos recibido esas anotaciones. Usted es diferente a los demás, ¿sí o no? Pero no todo el mundo lo nota, que usted y yo somos diferentes, que en las palabras hay algo que no es igual a todo el mundo, que usted habla de perdón mientras que él me habla de rencor, que el que me las debe las paga. Usted es diferente, perdón, toda una serie de situaciones muy diferentes. Sigamos. Dios sigue buscando gente que camine con Él. Nos sigue buscando, ya nos ha encontrado, seguimos entre esa fidelidad, pero esa también, ¿cuál? Son dos palabras, firmes y frágil. No se olvide, usted está firme o fiel al Señor, pero en todo este caminar está la fragilidad y el temor al fracaso. Fiel y fragilidad. Entonces, así estamos, sigamos. Ya lo del violinista, ya lo hablamos. Entonces, ¿qué podemos ver acá de este Noé que está en el capítulo 9? Es lo siguiente, lo que logro entender es, así como Noé, los restaurados como Noé también tropiezan. O dígame, de todos los que aquí están desde que llegaron a Cristo, de que Cristo salió a nuestro encuentro, ¿quién de nosotros no ha fracasado? No me gusta la palabra, pero sí, hemos sido frágiles y hemos caído. Si hay alguien así, hermano, déjeme decirle que está en el lugar equivocado. Su lugar es el cielo, porque si no ha hecho ni una, ni la ha embarrado, usted es un fantasma que está viviendo entre los humanos. Pertenece al cielo, no es de acá, ya se murió, pero bajó aquí. Todos hemos fracasado, no en nuestra fragilidad. ¿Sí o no? No estoy inventándome una doctrina nueva, no estoy justificando el pecado, no lo estoy justificando. Estoy viendo en un hombre una realidad que es la misma de nosotros. ¿Sí? Pero ahí es donde está. El mensaje es claro. La justicia no es real, pero humano o humana. El nuevo mundo llegó, pero esa fragilidad del corazón continuó intacta. Entonces, incluso nosotros llamémoslo así, los reencauchados, los que hemos sido llamados al Evangelio, tropezamos. Pero ahí donde está el versículo 1 del capítulo 8. ¿Y qué dice? ¿Y Dios se acordó de quién? Ponga su nombre. ¿Y Dios se acordó de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque ese texto me dice, yo no cancelo mi gracia con usted. Es eso. Dios no cancela su gracia con nosotros. La fragilidad humana en la que vivimos no anula la fidelidad divina. Solo nos recuerda que seguimos en ese proceso de restauración. O sea, el hombre no se condenó por esto, no.
hubo un desliz en su vida que marcó a unos hijos y eso marcó unas generaciones también. Aunque caiga, sé que su redención sigue colgando del cielo. Y vamos a ilustrar esto también, esta situación de la fragilidad, del fracaso. Vamos a ilustrarlo así de esta manera. Resulta que doña Carmenza tiene un vaso. Y doña Carmenza, ese vaso es de cerámica muy costosa y más que costosa, que la amaba demasiado. Y un día se le rompió. Entonces no lo botó, lo que hizo fue que la reparó con la técnica japonesa del kintsugi. ¿Saben qué es eso? Que rellena las grietas con oro. Es pinchada. Entonces el vaso quedó más hermoso roto que nuevo. Así quedó el vaso. Y doña Carmenza decía, este vaso es como yo. Mis grietas muestran por dónde pasó la gracia de Dios. Somos mejores de lo que éramos antes por todas esas grietas que teníamos y que las reparó con su sangre preciosa. Nos perdonó. Entonces, ¿qué puedo ver yo acá? Noé cayó, sí. Yo también caigo. Ustedes no caen. Bueno, por respeto dije así para que usted mismo piense si sí o no. Pero todos caemos ante esta firmeza y fragilidad. Pero Dios no nos descarta, que es lo bonito de esta parte. Dios no nos descarta y nos restaura en Cristo Jesús. Ellos no se quedaron rotos. Ustedes ni yo nos quedamos rotos, porque Él nos reconstruye. Y como les dije, el relato del inicio, lado norte del puente donde entra Noé, nos lleva precisamente al centro de la historia, que es Génesis 8:1, y ese puente de entrada y salida se sostiene en la mitad, porque ahí está esa frase, y vio Dios. Toda esa tensión que vivió Noé, esa firmeza y esa fragilidad, ahí está Dios. Toda esa tensión que vivimos nosotros, esa firmeza en Cristo, y es que a mí no me va a desbaratar nada, ni las ideologías, ni los pensamientos, ni nada. Y todo es esa firmeza que es excelente y así debemos de andar. Vivimos en una tensión frente a la fragilidad porque podemos fallarle al Señor. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Y toda esa historia de Noé y la historia nuestra gira precisamente en esa sola frasecita que dice, y se acordó Dios de usted, y se acordó Dios diga su nombre, y se acordó Dios de Javier, y se acordó Dios de Aura, y se acordó Dios de Uberney, y se acordó Dios de Gordillo, y todo eso así, de cada uno de nosotros. Esa es la idea. Noé, el justo que cae. Así que Noé es el héroe humano que se desploma como cualquier creyente. Hay vergüenza, hay conflictos, hay silencio. Todo eso se vivió ahí en ese momento familiar de Noé con sus hijos. Vergüenza, silencio, conflicto. Y la Biblia lo deja así, no nos cuenta más nada. Lo deja tal así como está, con un solo propósito, para mostrar que ningún humano o que ningún justo humano es suficiente. Ningún justo humano es suficiente. Y es ahí entonces donde nos apunta a algo. Es que Noé apunta, pero no alcanza. Cristo sí, porque Cristo fue justo como Noé. Caminó con Dios y Él vino a caminar con nosotros. Pero Noé se embriagó y Cristo no se embriagó.
hasta llegar al colmo de esa situación. No tropezó como tropezó Noé. No fue causa de vergüenza como lo fue Noé. Y no cayó en pecado. No cayó en pecado. Y por eso el texto o los textos del Antiguo Testamento, de esta historia de Noé, donde ese justo que cae se pone en paralelo con el justo que no cae, que es Jesús, y por eso nos dice que es el Cordero de Dios, sin mancha, que quita el pecado. Y por eso nos dice Hebreos 7:28, perfecto para siempre. Así que, hermanos, su fe, mi fe, nuestra fe, no descansa en Noé. No miremos los hombres, miremos las historias de ellos y cómo nos vemos reflejados en ellos. No descansa en mi coherencia, en mi raciocinio. Es que yo pienso. Sí, su pensamiento está alineado con el de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Entonces nuestra fe no descansa ni en Noé ni en mi forma de pensar, sino en el único que no cayó, que fue ¿quién? Por eso, hermanos, muchos se van de la iglesia, muchos no quieren seguir porque ven a un líder que falló y yo no la soporto y me voy. Entonces su mirada no está puesta en Cristo. Él no falló. Y ese es el ejemplo. El otro fue humano como Noé. Noé lo que hace es abrir la historia de Dios. Y me gusta, la historia de Dios que salva. Es lo que hace Noé. Abre esa historia y dice, y se acordó Dios de Noé. O sea que su historia fiel, firme, frente a su fragilidad y un fracaso, está acompañada de Dios. Dios nunca lo abandonó, como nunca nos abandona a nosotros. Noé abre esa historia de Dios como Salvador, el Dios que salva, y Cristo la completa. Dios inicia y Cristo la completa en el Nuevo Testamento, porque Él es el justo. Y como lo interpreta Pedro, es el arca donde andamos hasta que Él retorne. Él da la interpretación de lo que estaba pregonando Noé. Noé, si usó palabras o no, no lo sé, pero por lo menos lo que hizo el trabajo de carpintería, armando lo que fue esa barca, Pedro lo interpreta como el arca que salva, refiriéndose a Cristo precisamente. Él es el refugio de nuestra vida, es nuestra nueva creación, nos ha hecho diferentes y su redención no se rompe, está ahí. Así que sube y hay un descenso en la vida de este hombre. ¿Qué podemos mirar nosotros ahí? El retrato final de Noé enseña, según este capítulo, el retrato final. El retrato inicial era ¿cómo? Acuerden la palabrita. Firmeza, fiel. ¿La recuerdan? Primer retrato. Firme, fiel. Su segundo retrato, frágil, fracaso. Esa historia nos muestra que el justo también cae, que el nuevo mundo no cura la vieja naturaleza, solo la cura Cristo. Nueva criatura somos cuando Él viene a nuestra vida y su redención se mantiene fiel, así nosotros le fallemos. Extiende sus manos, su mirada sigue desde el cielo para nosotros. Entonces, incluso quienes han sido restaurados tropiezan, pero la gracia no nos suelta. Dígalo, su gracia no nos suelta. Y mi caída o su caída, hermano amado, no cancela esa redención de Dios y revela que yo dependo de esa redención de Dios. Dios nos sostiene porque nunca tropiezo o qué.
¿Nunca ha tropezado usted? Dios me sostiene y nos sostiene no porque nunca hayamos tropezado, sino porque tropiezo y aquí estoy, Señor, perdóname, ayúdame. Mis hermanos, entonces, hoy estamos entre ese firme de Noé que empieza a cruzar el puente y esa fragilidad que nos ofrece nuestra propia carne, el mundo. Pero ahí está. Entre esas dos fotos de firme y fragilidad, lo que realmente resalta, ¿quién es? ¿Dios o Noé? Entre esas dos fotos de firmeza de Noé que entra y de esa fragilidad de Noé que sale, entre esas dos fotos, ¿quién es más importante realmente? ¿Noé o Dios? Dios es el más importante de esta historia. Porque cuando tropiezo, Dios no se baja de la redención. Ahí está para ayudarnos. Incline su cabeza y vamos a orar entonces a Dios por lo que esto nos habló hoy a todos.